Tiene la palabra la ministra de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza, Jimena Latorre. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A pesar de que no a todos mis ex compañeros de esta Cámara, porque soy diputada mandato cumplido, no les guste quiénes somos los interlocutores, lo cierto es que acá venimos a actuar como interlocutores. Estamos en una informativa donde venimos a contarles cómo se trabaja en las provincias, la capacidad que tienen las provincias para gestionar sus recursos, las políticas públicas para gestionar sus recursos. Los legisladores son ustedes, los que van a tener la capacidad de despachar, de votar y de debatir son ustedes. Así que esto es un humilde aporte para enriquecer, si es que hace falta, o para aportar otras perspectivas a la discusión que está en sus manos y que son los representantes del pueblo, porque por ahí he escuchado varias posiciones respecto de si se diluye o no la discusión, si hay que buscar otros interlocutores, si hay que ampliarla, si hay que dar lugar a otras. Los representantes del pueblo son ustedes. Así que creo que la mejor forma de honrar ese trabajo es tener un debate serio, de calidad, y estamos acá para ayudar en lo que haga falta. Además, perdón, no me presenté, él me presentó, me dijo que soy ministra de Energía y Ambiente. La cartera de minería en la provincia de Mendoza está dentro de la cartera de Energía y Ambiente, pero particularmente me gustaría hablarles como ministra de Ambiente. Después de haber escuchado las exposiciones de mis colegas de otras carteras y particularmente la del secretario de Gestión Ambiental, y remarco gestión ambiental porque es el paradigma que tenemos que revertir, no solamente un paradigma de conservación y preservación, sino uno de gestión ambiental. Quería contarles brevemente los ejes sobre los que trabajamos en la provincia de Mendoza, para rebatir también algo que sinceramente nos molesta mucho a los provincianos. Y yo creo que ustedes están acá en representación del pueblo de las distintas provincias en donde han sido elegidos. Entonces, decir que las provincias no tienen competencias o que los técnicos de las provincias no tienen competencias o capacidad para decidir, para planificar, para ejecutar políticas de gestión y de conservación de sus recursos, creo que es un contrasentido y es una falta de honestidad intelectual. Pero para circunscribirme al objeto del proyecto y para contextualizar un poco también el debate que se desfigura a veces en eslóganes, creo que es importante tener en cuenta que el objeto de protección siguen siendo los glaciares y el ambiente periglaciar. No se ha cambiado el objeto de protección, pero sí, y a los resultados me remito, luego de 16 años de una ley que ha tenido sus falencias, y vuelvo, creo que es responsabilidad de los miembros de esta casa poder evaluar y poder corregir las falencias que tengan otras legislaciones que se han dictado incluso en otros periodos o en otros gobiernos. Particularmente hay algo que sigue estando pendiente. En el 2008 y en el 2010 los temas que eran objeto de cuestionamiento eran el federalismo, la seguridad jurídica y la indeterminación técnica. En el 2026 los temas que se cuestionan siguen siendo los mismos. Esto no significa, y lo aclaro antes de que hayan expresiones en este sentido, esto no significa que la tarea del IANIGLA durante estos 16 años no haya sido buena, ha sido excelente, pero podría ser mejor y podría ser colaborativa. Y no estoy inventando nada, la ley vigente describe o le otorga competencias a 3 organismos o 3 instituciones. Autoridad de aplicación, la Secretaría de Ambiente de la Nación. Autoridades competentes, las autoridades ambientales de las provincias, por eso les decía que voy a hablar como ministra de Ambiente.
y la autoridad científica, que no tiene por qué ser la única, a cargo de la confección y la actualización del inventario de glaciares y de ambiente periglaciar, que es el IANIGLA. Ahora bien, en la ejecución, en la puesta en funcionamiento de esta ley, hay un déficit, que es un déficit de organización y en la aplicación. Y nuestra Constitución, si bien hemos hablado mucho del artículo 124 de la titularidad del dominio originario de los recursos naturales, hay otro artículo con el que hay que hacer jugar ese artículo 124 y que de hecho está puesto en el texto de la reforma propuesta, que es el artículo 41. Y el artículo 41 establece que la nación establece los principios mínimos y las provincias dictan las leyes que lo complementan. Y específicamente dice que esos presupuestos mínimos de ninguna manera pueden perjudicar, pueden avasallar, pueden violentar las jurisdicciones de las provincias. Y un fallo que es muchas veces leído con sesgo, particularmente, voy a leer, habla el fallo Barrick contra el Estado Nacional. La Corte Suprema de Justicia, sobre el artículo 41 del 124, dice que la tarea de la concertación federal, cuando hablamos de federalismo de concertación en materia ambiental, es primariamente de las autoridades políticas nacionales y provinciales. Y remarco esto porque parece que hemos cedido la tarea de dictar leyes y de ejercer las potestades a un organismo técnico. Esto se llama arbitrariedad técnica y es tan o más peligrosa que la arbitrariedad política o administrativa. Dice, la tarea de la concertación federal es primariamente de las autoridades políticas, nacionales y provinciales, que deben conjugar intereses para potenciar el cumplimiento del texto constitucional, sin vaciar de contenido el modelo federal del Estado ni el proyecto ambiental de la Constitución. Esto quiere decir que no hay o, no es desarrollo económico o ambiente, minería o agua, crecimiento o proteccionismo y conservacionismo. Tenemos que ser lo suficientemente maduros y responsables en términos institucionales como para poder armonizar esos intereses. Ese es el mandato constitucional. Esa es la lectura que la Corte Suprema hizo del mandato constitucional. Muchísimas gracias. No terminé, perdón. Perdón. No terminé. Otro punto que me gustaría resaltar es el método. No voy a profundizar más de lo que hizo ya mi colega de San Juan en la materia, con los vastos conocimientos que tiene, pero sí me gustaría también llamar a la reflexión sobre lo que significa el método científico. ¿Y a qué voy con esto? Parece que la validación del método estuviera mal. La validación del método es parte del método científico. La validación, la posibilidad de corrección o de confirmación sobre el método. Y de esto se trata esta actualización de la norma, de poder trabajar juntos para validar el método o no. Para que tengamos una idea, este excelente trabajo que ha hecho el IANIGLA durante 16 años ha significado que en fase 1, que es la cuantitativa, la de contar, la de identificar estos glaciares y los que se pueden identificar dentro del ambiente periglaciar a través de imágenes satelitales, porque es la fase 1, el método no lo inventó este Congreso hace 16 años, lo determinó el mismo IANIGLA, y el mismo IANIGLA en todo este tiempo ha alertado sobre las deficiencias y la falta de definición peligrosa en términos científicos de la legislación vigente. Bueno, ese método, dividido en 3 fases, como indicaba mi colega de San Juan, ha relevado alrededor de 17.000 glaciares. De esos 17.000 glaciares, creo que los únicos 2 que han pasado a fase 3 son los de San Juan, y esa fase no la complementó el IANIGLA, sino que la complementó la Autoridad Ambiental Provincial. Entonces,
hasta dónde vamos a postergar la posibilidad de desarrollar nuestros recursos naturales, poniendo el gravísimo peso en una sola institución científica de un trabajo que podemos hacer desde el territorio. Y los que estamos en el territorio somos las provincias. Por otra parte, los que autorizamos no tan solo la actividad minera, porque esto parece una dicotomía entre minería y agua, minería y ambiente. El resto de las actividades industriales, el resto de los servicios ecosistémicos de los que nos servimos del ambiente, tienen que cumplir con los mismos parámetros y estándares, incluso algunos más laxos, en materia ambiental. Y tienen que presentar informes de impacto ambiental que autorizan las autoridades provinciales, no un organismo nacional ni un organismo científico. Las autoridades provinciales, en materia de infraestructura, desde las rutas que cruzan la cordillera, pasando por las líneas que conectan las líneas cordilleranas en lugares inhóspitos, los emprendimientos turísticos. La provincia de Mendoza tiene emprendimientos turísticos de alta montaña. Estamos aprovechando la demarcación de los senderos de grandes recorridos que atraviesan toda la cordillera de los Andes para trabajar juntos con el IANIGLA, con el CONICET, con el IADISA, con paleontólogos, con geólogos, con geógrafos, con biólogos y relevar toda esa información. Pero no podemos dejar de tomar decisiones en función de la falta de información. Para resumir y no quitarles más tiempo, quiero explicarles un caso concreto en el que les puedo mostrar cómo se puede articular el trabajo entre el sector científico, el sector privado y el sector público. En la provincia de Mendoza, en estos últimos 2 años, hemos iniciado el desarrollo de una política pública tendiente a promover el desarrollo de la actividad minera. Como bien decían mis colegas anteriormente, el peor de los pecados que podemos haber cometido en la Argentina es dejar de explorar, porque eso nos ha llevado a dejar o a letargar producción. Sin ni hablar de que eso significa no poder certificar reservas, y no poder certificar reservas significa no poder conseguir financiamiento. Pero el no explorar, particularmente en mi provincia, en la provincia de Mendoza, San Juan ha avanzado muchísimo, ha significado que necesitamos más información. En estos últimos 2 años hemos promovido mayor inversión en materia en las más iniciales, en las etapas más iniciales, prospección y exploración. Y estamos trabajando con los organismos científicos. IANIGLA tiene sede en Mendoza. Pero ¿qué pasó con un proyecto que a su vez engloba varios proyectos que se llama Distrito Minero Malargüe Occidental, en el sur de nuestra provincia, donde hay un altísimo potencial geológico en materia de cobre principalmente? Cuando enviamos un paquete de proyectos a análisis, paréntesis, el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental que presentan los proponentes, los analiza una autoridad que es ambiental minera. No es cooptado por el interés que defiende el que promueve la minería, es ambiental y minera, conjunta. Eso luego es estudiado por universidades. En este caso, este proyecto lo analizó, el informe técnico lo hizo la Universidad Nacional de Cuyo a través de la Facultad de Ciencias Aplicadas, y resalto el tema de aplicadas porque es una característica que ha perdido muchos sectores de la ciencia en una conversación endogámica. La Facultad de Ciencias Aplicadas hizo ese informe. Luego, dentro de los sectoriales, la Facultad de Ciencias Aplicadas utilizó el inventario Nacional de Glaciares para hacer su análisis. Hizo una primera advertencia respecto de algunos de los proyectos y la superposición con cuerpos glaciares inventariados. El problema es los que no están inventariados, el problema es lo que no conocemos. Sobre los inventariados, los proyectos que tenían superposición con cuerpos glaciares inventariados fueron descartados, no avanzaron en el proceso. Algo parecido va a ocurrir con la tercera fase de ese proyecto, que ya hemos advertido 4 que están en esa situación. Se rechazan y no avanzan. Pero luego se envió esto para intervención como sectorial, es decir, IANIGLA no solo intervino y fue material de consulta con esa herramienta tan valiosa que es el Inventario Nacional de Glaciares, sino que después
se lo consultó como sectorial e emitió un informe. Y cuando emitió el informe dijo que algunos de los proyectos que quedaban en análisis deberían ser rechazados porque estarían, todo en potencial, estarían dentro de zona periglaciar. ¿Y cuál es el criterio para definir que estarían, remarco, en potencial? Bueno, uno de los criterios que es científico, pero vuelvo al método, no está validado, que es la altura. Entonces, en su dictamen dicen que marcan una cota de 2.629 metros sobre el nivel del mar, que después no estoy segura de cuál es, porque después lo dicen 2.692 metros sobre el nivel del mar, y dicen, bueno, los proyectos que están sobre eso estarían. Y por lo tanto habría que rechazarlos. La decisión fue trabajar de forma articulada. Los convocamos a la autoridad ambiental y les dijimos, no podemos seguir poniéndole un telón a la cordillera por las dudas, porque nuestro territorio, ellos decían el 82% del territorio de San Juan está en cordillera. El 60% del territorio de la provincia de Mendoza está en cordillera. No podemos seguir negando, para los que hablan de negacionismo, negando la realidad, negando la posibilidad de crecer. Necesitamos ponernos a trabajar en entender y obtener la información para poder gestionar los riesgos, para poder gestionar el desarrollo. Entonces nos sentamos y dijimos, bueno, ustedes son sectorial, ustedes han conocido estos proyectos desde el inicio. Definamos juntos qué es lo que nos falta estudiar para saber si efectivamente hay afectación o posible afectación, o no la hay y el desarrollo puede avanzar. Entonces, estuvimos de acuerdo en una guía de referencia con los distintos aspectos que tiene que relevar el proponente y que van a ser auditados tanto por Yanigla como por el resto de los sectoriales y por la unidad de gestión ambiental de la que puede ser parte cualquier ciudadano de a pie de la provincia de Mendoza. Y esa guía de referencia es parte de la declaración de impacto ambiental que aprobó el desarrollo del proyecto en esta primera etapa, tienen que renovarla cada 2 años, y fue ratificada por ley. Es decir, no solo está cristalizado en una ley, sino que cualquier ciudadano de a pie puede verificar que se cumplan con cada uno de estos estudios para poder avanzar a las etapas subsiguientes. Esto los traigo solamente como una muestra de que con voluntad se puede trabajar en forma armónica y podemos ser colaborativos en la construcción de la información. De nuevo, bueno, hay muchos ejemplos en la provincia de Mendoza, tenemos más de 20 años de trabajo conjunto con Yanigla, el gobierno de la provincia con Yanigla. De hecho, sé que algún grupo de legisladores ha viajado a la provincia de Mendoza y ha visitado a Yanigla. Incluso han conocido el proyecto Guaira, un proyecto de establecimiento de estaciones meteorológicas en el Parque Provincial Aconcagua, en el que también trabajamos junto con Yanigla. La provincia de Mendoza entre este año y el año pasado ya lleva destinados $75.000 a la colocación de estas estaciones meteorológicas. ¿Para qué? Para poder obtener más información y gestionarla de forma conjunta. Así que no es nuevo para la provincia de Mendoza el desafío de trabajar en forma articulada. En ese momento el secretario de Ambiente de la Nación también intervino cuando coordinamos esta guía de referencia de actuación conjunta, porque justamente Yanigla dijo, yo no soy autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación es Nación, y fue con Nación que triangulamos este trabajo conjunto. Para cerrar, les decía recién que me parece igual de peligrosa la discrecionalidad en el sector científico, en el sector político, que en el sector administrativo. Y creo que la garantía está en manos de ustedes, porque la garantía es la seguridad jurídica que dan las normas. Cuando una norma cae en letra muerta, deja de cumplir con esa función y nos obliga a hacer la revisión que corresponde para poder darle vida y operatividad a esas garantías para la ciudadanía y también para las inversiones, obviamente. Así que, para cerrar, me gustaría citar en este mismo trabajo a Casañe, que decía que la mejora de la técnica legislativa es condición para la efectividad de los derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Muy clara.
Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a nombrar los 5 o 6 diputados que están anotados para eso.